Gloria al Señor, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Dios con nosotros, hermanos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bueno, la semana pasada estudiamos de esos escribas que habían venido de Jerusalén y decían que Jesús tenía Belzebú. Fíjese, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, ¿verdad? Y el Señor los tuvo que corregir allí con su palabra. Gloria al Señor. Mire, en lugar de considerar que lo que Jesús estaba haciendo era verdadero y poderoso, aleluya, le acusaron de ser engañado o incluso de ser un poseído. Fíjense nomás. Y aquel era y es todavía el pecado imperdonable. Fíjense nomás. Así que realmente estaban rechazando las obras del testimonio del Hijo de Dios y el testimonio del Espíritu Santo. Dios tenga misericordia. Estaban expresando una actitud de incredulidad que constituía un rechazo permanente de Cristo. Y estaban resistiendo al Espíritu Santo. Aquello era y es imperdonable, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. La lectura para esta noche, ahora nos vamos a ir a otro panorama en el nombre del Señor. Se encuentra en el capítulo 5 de San Marcos. Capítulo 5 de San Marcos, versículos 1 al 9. Está muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros allí un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. ¡Ay, Señor! Y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, fíjense nomás, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros ahí, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, fíjense nomás, corrió y se arrodilló delante de él. Fíjese nomás. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Aleluya. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos. Aleluya. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, en este momento, Señor divino, suplicándote, Señor, que tú seas el que obres en nosotros. Limpia nuestra mente, Señor, purifícanos, santifícanos. Tu palabra es la verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos, Señor bendito, y a todo su círculo familiar, y ponemos todas las peticiones en tus manos en este momento, para que tú nos des una victoria más en tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Hay victoria en ti, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia. Gracias por habernos escuchado. Dirígenos tú en esta noche. Amén. El Evangelio de San Marcos, hermanos, fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo. Bueno, aproximadamente. Mire, este relato bíblico en particular tiene lugar en la región de los Gadarenos, hermanos, ¿verdad? También conocida como la otra orilla del mar de Galilea. En esa época, la región estaba habitada principalmente por paganos y era conocida por ser una zona muy peligrosa y hostil. Hay poder en el nombre de Cristo.
Y aquí en esta lectura Jesús y sus discípulos llegan a la región de los Gadarenos y se encuentran con un hombre poseído por una legión de demonios. Y pues el hombre era conocido por ser violento y tan poderoso, hermanos, que ni siquiera las cadenas que lo ataban lo podían detener. Fíjese nomás. Jesús, con su gran poder y autoridad, ordena que los espíritus salgan del hombre y entren en una manada de cerdos cercanos. Ahora estos animales, ¿verdad?, poseídos por las fuerzas malignas, se precipitan hacia el mar, ahogándose en el proceso. Los habitantes de la zona ven esto y asustados por lo que han presenciado, le piden a Jesús que se vaya de allí. Fíjense nomás hasta dónde llega la ignorancia. Es importante comprender, hermanos, qué se entiende por espíritu impuro. Está muy bien. Un espíritu impuro es un demonio, un ser sobrenatural maligno que habita en o alrededor de una persona y produce comportamientos destructivos y nocivos. Está muy bien. Estos espíritus pueden ser responsables de problemas físicos o psicológicos en las personas que poseen. Está muy bien. Y el término nocivo, hermanos, se refiere a algo que es dañino, insano o perjudicial. Y se utiliza para describir aquello que causa daño o efectos negativos en una persona. O el medio ambiente también, hermanos. Se puede introducir en un party, en una fiesta. Ahí. Bueno, se puede introducir hasta en la iglesia. Se puede meter allí, hermanos. Dios nos cuide. Bueno, vamos a leer esta historia, a repasar esta historia. Está muy bien, hermanos, en el nombre del Señor. Versículos 1 al 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro allí, de los sepulcros, fíjese nomás, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Óigame, hay peligro aquí, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y había desmenuzado los grillos. Fíjense nomás. Bueno, nadie le podía dominar. Pleno y simple. Y siempre, de día y de noche, fíjense nomás. Ay, Señor, ten misericordia. Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Hiriéndose él mismo con piedras. Fíjense nomás, hago un retrato mental, hermanos, está muy bien. Las cicatrices que ya tenía de estar hiriéndose allí con piedras. Mire, nuestro Señor y Salvador Jesucristo había enseñado en el otro lado del mar, habiendo pronunciado varias parábolas, ¿verdad? Y se había confrontado allí con esos escribas, ¿verdad?, que lo acusaban erróneamente. Hay poder en el nombre del Cristo, ¿verdad? Y pues les hablaba ya a aquellos que se creen los maestros de la religión, los maestros de la religión, ¿verdad?, los más santos, los escribas allí, que se deberían de saber la ley, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? El Señor les tiene que hablar con parábolas. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense nomás. Y bueno, entonces cruzaron el mar, gloria al Señor, y los gadarenos, pues eran los habitantes de Gadara, hermanos. Y hay que recordar que esta era la tierra que había sido entregada a una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Gad. Está muy bien, en el lado oriental del río Jordán. Recordemos, hermanos, que Gad había elegido pues el lado equivocado del Jordán. Ellos fueron los que se habían quedado en esa parte oriental
Y en este momento de su historia les encontramos dedicados al negocio de los cerdos. Amén. Es que cuando uno comienza a apartarse de Dios, sencillamente continúa alejándose de Él. Dios tenga misericordia. Mire, esta es la descripción más detallada que tenemos en la Biblia de un hombre con posesión demoníaca. Es el perfil clásico de una posesión demoníaca. Mire, el hombre había sido poseído por demonios y hace mucho tiempo. Lucas lo dice así porque encontramos esto también en Mateo y en Lucas, gloria al Señor. Está muy bien. En Mateo se describe que eran 2, está muy bien. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Y yo les sugiero que lean también la porción en Mateo y la porción en Lucas, está muy bien. Pero dice que por mucho tiempo había estado así. Y el hombre no usaba ropa y vivía como un infrahumano allí, o como un animal salvaje, vamos a ponerle así. El hombre vivía entre lo decadente y lo muerto, contrario a la ley judía, hermanos, y a la distinción humana, ¿verdad? Porque tenía su morada en los sepulcros. Y el hombre tenía una fuerza sobrenatural. Había hecho pedazos las cadenas. El hombre era atormentado y era autodestructivo, porque dice que dando voces e hiriéndose con piedras, fíjense nomás. Y el hombre tenía un comportamiento incontrolable. Nadie le podía dominar. Fíjense nomás. Y podemos estar seguros que él no comenzó de esta manera, hermanos. Está muy bien. No dice la palabra del Señor por qué llegó a estar en esta condición. Está muy bien. Mire, en un momento este hombre vivía entre los demás en la aldea, gloria al Señor, ¿verdad? Pero su propio comportamiento irracional y salvaje, pues convenció a los demás, ¿verdad?, que él estaba poseído por el demonio. O al menos estaba un poco fuera de sí, un poquito loco, ¿verdad? Pero ellos le ataron con cadenas para que no lastimara a otros. Pero él rompía las cadenas una y otra vez. Esto no es nada para mí. Y finalmente lo condujeron fuera del pueblo. Y él vivió en el cementerio del pueblo, hermano. Estamos en los sepulcros allí. Un hombre loco entre las tumbas allí, hiriendo a la única persona que podía, a sí mismo. Este era el caso, hermano, desesperado de un hombre poseído por un espíritu impuro. Residía allí, es decir, que se había instalado entre las tumbas, donde pues vivía aislado. Las tumbas en ese tiempo eran considerados lugares inmundos, hermanos. Ahí se encontraban los muertos, cuyos cadáveres yacían, hermanos, a veces a la intemperie. Nadie se querían acercar allí. Está muy bien. Y según el Evangelio de Mateo, hermanos, otro hombre en su misma condición se encontraba con él, hermanos. Está muy bien. Pero Marcos y Lucas se concentraron nomás en este hombre. Está muy bien. De lo cual deducimos que pues el otro hombre no le acompañaba habitualmente, ¿verdad? Así que prácticamente vivía solo. Se nos dice que tenía poderes sobrehumanos, hermanos. Quiero enfatizar esto, está muy bien. De manera que no podían sujetarle ni atarle. Simplemente el hecho de que un hombre demostrase poseer un poder sobrenatural, ¿verdad?, no probaba que Dios se lo había concedido. Está muy bien. Este caso constituye un ejemplo típico, hermanos. Era
un ser salvaje. Así que nadie había sido capaz de encerrarle allí. Su estado era miserable. Estaba sufriendo de muchas lesiones que se había infligido él mismo. Fíjese nomás. Era una criatura en una condición patética y digno de compasión. Y en el plano humano, pues era un caso sin esperanza. Era incapaz de expresarse y solo podía gritar. No nos dice qué decía, ¿verdad? Pero si gritaba, pues si nomás hacía ruido, bueno, decía palabras, ¿verdad? No nos dice la palabra del Señor. Pero qué espantosa condición, hermanos. Fíjense nomás. Y todo ello debido a una posesión demoníaca. Versículos 6, 7 y 8, hermanos, gloria al Señor. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Gloria al Señor. Pero entonces en el versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este ya no es el hombre hablando, hermanos. Este ya es este espíritu inmundo. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Aleluya. Mire, quiero enfatizar esto, que fue el hombre que se postró para adorarle, no el demonio. Está muy bien. Porque los demonios le tienen miedo a Jesús. Aleluya. Podríamos decir que este hombre sufría de esquizofrenia, ¿verdad? O de tener una personalidad dividida, bipolar. Está muy bien. Porque algunas veces era el hombre el que hablaba y otras el demonio. Jesús le dijo al demonio que poseía a este hombre, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y cuando el Señor habla, tiene que hacer caso al enemigo. Ahora, pues le responde el Satanás, el enemigo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Óigame, pues es la realidad, está muy bien, en el nombre del Señor. Pero este era lo que los demonios decían en respuesta al mandato de Jesús, de sal de este hombre. Esta era una manera, hermanos, en la que ellos intentaban resistir la obra de Jesús. El dirigirse a Jesús allí con su título entero no es una confesión, hermanos, de la dignidad de Jesús, sino un intento desesperado de tener control sobre él o de hacerlo inofensivo. Por lo tanto, al dirigirse hacia Jesús, ellos tenían los hechos teológicos correctos, está muy bien, pero ellos no tenían el corazón correcto. Los demonios que habitaban al hombre tenían un tipo de fe en Jesús, porque ellos saben el poder del Señor, está muy bien. Ellos sabían la verdadera identidad de Jesús de una manera mejor que los líderes religiosos, fíjense nomás. Pero no era una fe o conocimiento de Jesús que pudiera salvar. Ellos no creen en eso. Ellos quieren tener a la persona poseída allí, controlarla. Pero el Señor ha venido para hacernos libres, verdaderamente libres. ¡Aleluya! Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios tenga misericordia de nosotros, aleluya. Continuamos, hermanos. ¿Qué tienes conmigo? Jesús, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Verdad? Esto era lo que hablaba el espíritu inmundo.
no el hombre poseído. ¿Está muy bien? El demonio no quería dejar a su hospedador. Mire, la posesión demoníaca se da cuando un espíritu demoníaco reside en el cuerpo humano. Y en ciertos tiempos el demonio mostrará su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo del anfitrión, hermanos. El anfitrión es la persona que acepta a otra persona a su hogar o al lugar en que está y convive con esa persona. Está muy bien. No deis lugar al diablo. La posesión demoníaca es realidad hoy en día, hermanos. Está muy bien. Así que debemos de cuidarnos de la ignorancia de la actividad demoníaca. O de ser sobreenfatizar, hermanos, la supuesta actividad demoníaca también. No nos debe de asustar, hermanos. Aleluya. Dice, no me atormentes. No me atormentes. Estos demonios consideraban un tormento, hermanos, el ser echados del cuerpo de este hombre. Los demonios quieren habitar los cuerpos humanos por la misma razón que un vándalo, hermanos, quiere ir a poner graffiti ahí en las paredes, ¿verdad? O un hombre violento quiere usar su arma, su pistola, su rifle. Mire, un cuerpo humano es un arma que un demonio puede usar para atacar a los hijos de Dios. Lo estamos viendo, hermanos. Lo estamos viendo. Mire, y los demonios también atacan a los hombres porque odian la imagen de Dios en el hombre. ¡Aleluya! Ellos atacan esa imagen al rebajar al hombre y al hacerlo grotesco. De la misma manera que ellos lo hicieron allí con este hombre en la área de los Gadarenos. Mire, y los demonios tienen la misma meta en los cristianos: el corromper la imagen de Dios. Pero sus tácticas están restringidas hacia los cristianos, porque los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Pero aún los espíritus demoníacos, hermanos, ciertamente pueden engañar o intimidar a los cristianos, atándoles allí con temor e incredulidad. Quieren confundir a los creyentes, hermanos. Estos espíritus están vencidos. No deis lugar al diablo. Segunda de Timoteo 1:7 también nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía en ninguna manera, aleluya, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto hace enojar al demonio. Sí, aleluya. Pero nos da la victoria a nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor. Mire, en momentos de tormenta, cuando la oscuridad parece engullirnos, hermanos, o sea, ahogarnos, recordemos que siempre hay esperanza para nosotros. Dios es nuestra luz, guiando nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Incluso cuando todo parece perdido. ¡Aleluya! Y la historia de este hombre nos enseña que ninguna situación está fuera del alcance de la obra redentora, de la compasión divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con fe podemos levantarnos de nuestras propias tinieblas y abrazar la liberación y el amor que solo nuestro Señor Jesucristo puede ofrecer. ¡Aleluya! Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5 dice esto:
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Aleluya! ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees tú? Toma la oportunidad de entregar tu vida al Señor. ¡Aleluya! Y todo cambiará. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Miren, no solo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero en toda la Biblia ofrece testimonios muy definidos sobre la realidad de los demonios, ¿verdad? Ahora, por parte de aquellos que aceptamos la autoridad de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pues debe haber una aceptación de la realidad de la existencia de los demonios, hermano. Mire, los demonios fueron especialmente evidentes durante la vida y actividades de Jesús, pero pues por supuesto, ¿verdad? No estuvieron restringidos a ese periodo. Por cierto, justamente en nuestra época vemos nuevamente un resurgimiento y manifestaciones del demonismo. Ya lo ha abierto allí, como dicen, ¿verdad? Y al respecto podrían citarse muchas ilustraciones de la vida real, hermanos. Especialmente, ¿verdad?, en un cierto partido aquí de los Estados Unidos. Bueno, el nombre Legión era utilizado por los romanos para describir una fuerza militar, hermanos, que consistía, fíjese, de entre 2,000 y 6,000 hombres. Y al decir que su nombre era Legión, pues el hombre estaba indicando que había múltiples demonios en su interior y que trabajaban juntos para su control. Mire, esto muestra la complejidad y la potencia de la fuerza demoníaca dentro del hombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Pero también muestra que el poder de Jesús era mayor y podía liberarlo de dicha opresión. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¡Aleluya! Por alguna extraña razón, hermanos, procuran habitar en la humanidad y buscan manifestar su naturaleza mala a través de seres humanos. Son hermanos extremadamente inquietos. Vemos muchos ejemplos en YouTube de esas personas, ¿verdad?, que no tienen ningún control, hermano. Hay poder en el nombre de Cristo. Que no nos dé temor. Dios nos ha dado el poder y el amarnos y el dominio propio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, pues en Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26, encontramos esta descripción. Está muy bien, hermano. Pongan atención en el nombre de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice esto, se pone ahí, ¿verdad? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, pues la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dios tenga misericordia. No deis lugar al diablo. ¿Acaso no es esta la característica de todo el mal? Incluso de los malvados. Aquí podemos ver la inquietud y el desasosiego de buscar cómo expresarse. Característica de la naturaleza maligna.
Los espíritus buenos, bueno, los ángeles, ¿verdad? Nunca procuran tomar posesión de los seres humanos, no. Ellos necesitan el mandato del Señor. ¡Aleluya! Está muy bien. Y esto no es para controlar a la persona, sino para ayudar a la persona. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es el único que puede y debe tomar posesión de nosotros, hermanos. Hay que darle lugar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a este lugar. Sí, Señor, aleluya. Que tome posesión de nosotros, hermanos. Pero recuerde una cosa, que Él solamente habita en los creyentes, en los que han aceptado a Cristo como su único Salvador. Aleluya. No pierdan la oportunidad. Acéptelo hoy en el nombre del Señor. Pero tan verdaderamente como el Espíritu Santo mora en los creyentes, así también los demonios pueden poseer a los que no son salvos, hermano. Los demonios no pueden poseer a los salvos. En 1 de Juan 4:4 se nos dice que el que está en nosotros, es decir, el Espíritu Santo, es mayor que el que está en el mundo, Satanás. En consecuencia, queda claro que un hijo de Dios no puede ser poseído por el demonio. ¡Aleluya! Bueno, dice así de esta manera, hijitos. Y cuando dice hijitos, son los hermanos y hermanas. Está muy bien. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Fíjense nomás a estos demonios, estas potestades, estas legiones. ¡Aleluya! Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Efesios 4, versículos 27 al 32, hermanos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está muy bien, hermano. Está muy bien, porque así es como voy a dar lectura aquí de cómo funcionan estos espíritus inmundos. Está muy bien. En el nombre del Señor. Acuérdese que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Está muy bien? Entonces airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Fíjese nomás, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aleluya. Mire, aquí viene la lista, está muy bien. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Está muy bien? Son métodos que usa el enemigo para robar, matar y destruir. Pero hay victoria en Cristo Jesús. Dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús, aleluya. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Nos ponemos en tus santas manos
Dirígenos tú a toda verdad y a todo conocimiento. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Nos ponemos en tus manos en este momento, Señor bendito, que confiemos y esperemos en ti en todo momento, Señor divino. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, es medicina para nuestro cuerpo, es la luz resplandeciente en nuestro camino. ¡Aleluya! Y es poder, Padre Santísimo, para aquel que cree en ti. Así que nos ponemos en tus manos y a la hora de tu cuidado. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo. Tú sé con nosotros, Señor, en tu nombre sagrado. Danos sabiduría de lo alto, fuerzas de tus fuerzas, para pelear la buena batalla, Señor divino, para que tu nombre sea honrado y glorificado. Gracias por habernos escuchado, Señor. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Es el deseo de mi corazón, hermanos. Adelante en el nombre de Cristo. Aleluya. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones.